Bienvenidos a cienciadeporte.org y bueno, hoy vamos a reforzar algunos conceptos de sistemas energéticos. Vamos a tratar de hacer algo que se comprenda, comprender qué pasa en el cuerpo. Desde ya por ahí este video de hoy está destinado un poquito a los que ya tienen ciertos fundamentos y conocen algo de fisiología del ejercicio. Pero como les decía, lo fundamental es tratar de entender qué pasa en el cuerpo, Para esto vamos a ver algunas cositas. Bien, vamos a ver, este es el grupo de ciencia y deporte. Para los que siguen y son alumnos del curso, acá van a tener un link, que es este, que básicamente nos guía hacia este trabajo, que es interesante que lo lean. Está todo en inglés, pero es una revisión de dónde sale la acidosis metabólica inducida al esfuerzo, que creo que es conveniente que lo lean, ya que durante mucho tiempo hemos repetido todos que la acidosis provocada por el ejercicio físico básicamente derivaba del ácido láctico, que en realidad es lactato lo que hay en el cuerpo por una cuestión bioquímica, y ahí nos da algunos fundamentos y evidencias que la acidosis viene por todos los procesos bioquímicos de la contracción muscular y de los procesos de energía, y es interesante que si pueden lo lean. Vamos a ver un gráfico de este trabajo, el cual nos va a ayudar para esta charlita que tenemos hoy. Lo primero que quiero mostrarles es el siguiente video. Vamos a ver si podemos ir, que este sería un motor. Básicamente hay un combustible que hay una explosión dentro del cilindro, y que es lo que provoca el movimiento del motor. Acá el concepto que querías darle, o sea que hay un determinado combustible que entra, y según el combustible va a ser la calidad y la potencia de ese motor. Vamos a considerar que la chispa es el ATP, y que el motor puede llegar a utilizar un motor diferentes combustibles y tener diferente potencia. O sea, de acuerdo al combustible que se utiliza, el motor va a tener diferente potencia, diferente tasa de utilización de ese combustible. Entonces hay un proceso de combustión, se rompen moléculas, se queman moléculas, y la energía que deriva de ese rompimiento de moléculas es lo que moviliza y lo que produce el efecto mecánico. Es un poco lo que sucede con el ATP que hay dentro de las células. El ATP está en las miofibrillas, ahí está localizado el ATP, y cuando el ATP se parte libera energía, y esa liberación de energía es utilizada para la contracción, el deslizamiento de las miofibrillas. Hay una explicación en los videos de músculo, que si no los viste los podés ver, que está bien explicado toda esta parte metabólica. Pero acá lo que quiero el video de hoy es intentar mostrarles que se comprendan estos conceptos de sistemas energéticos. Para eso vamos a dar algunos ejemplos bien simples. Vamos a ver si podemos ponerlo acá. Bien, vamos a checar un poquito esta imagen. Básicamente esto es para mostrarles diferentes tipos de autos y tratar de llevarlo a los ejemplos, tratar de llevarlo a cómo funciona el cuerpo. Podemos tener un auto muy potente que utiliza nafta super, que utiliza una super nafta para moverse muy rápido a 200, 300 kilómetros por hora. Luego podemos tener un auto que se mueve, por ejemplo, este ejemplo de acá, a nafta común, a nafta simple, y que en vez de llegar a 250 kilómetros por hora, por ahí llega a 150 kilómetros por hora, y utiliza un combustible que lo puede mover, pero que ese combustible no logra
alta potencia, no logra alta potencia. Podemos tener otro auto, por ejemplo acá en Argentina hay muchos autos que tienen gas, o sea, tiene un cilindro en donde se llena de gas natural, del gas de las hornallas, del gas de las casas, del gas de la calefacción, se llenan de gas y el auto utiliza, por ejemplo, este combustible como fuente de energía. Hay autos que funcionan a gas y a nafta, a dos combustibles, y cuando uno pone nafta, el auto anda más rápido. Cuando uno pone gas, como el combustible no tiene alta prestación, es más lento. Y tenemos también otro tipo de autos, los más ecológicos, que se carga una batería con electricidad y esa batería le da la energía al auto para que pueda trasladarse. Pero la electricidad por ahora es un combustible más lento todavía. No se logran autos, o sea, no soy experto en autos, pero generalmente un auto a electricidad económico es más bien económico y no logra altas prestaciones de velocidad y potencia. Entonces tendríamos diferentes autos que utilizan diferentes combustibles y según el motor y el combustible que tenga, ese auto es más rápido o más lento, tiene más potencia o menos potencia. Ahora veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos un solo auto, no tenemos 4 autos, pero que este auto tiene la capacidad, está diseñado para poder utilizar 4 combustibles diferentes, o sea, tiene un tanque de nafta super, tiene otro tanque al lado de nafta común, tiene un tubo de gas y tiene unas baterías para poder conectarlo. O sea, un mismo auto, tratando de llevar para que se entienda lo que sucede en el músculo, un mismo auto, lo que sería en este caso los músculos de los seres humanos o de la mayoría de los mamíferos, tienen diferentes tanques de distintos combustibles. Hay un tanque de combustible super, hay un tanque de combustible de nafta común, otro tanque de combustible de gas y otro de electricidad. O sea, un mismo auto que dentro del mismo auto están los 4 combustibles diferentes. Y este auto tiene una computadora de a bordo que va regulando, o sea, los 4 combustibles están dando energía a la vez. Todos dan algo de energía, pero la computadora regula qué combustible predomina sobre el otro. O sea, la computadora va diciendo en este momento el 50% del combustible que da el motor es de electricidad, el 30% es de gas y el 10% es de nafta común. En otro momento la computadora dice el 90% es de nafta super, el 10% el 5% es de nafta común y un 1% es de nafta de gas y de electricidad. En otro momento la computadora decide que el 50% de nafta común, el 40% es de gas, el 10% es de electricidad y el 1% es de nafta super. En todo momento, la computadora manda todos los combustibles, o sea, todos los combustibles aportan al motor a la vez. Todos los combustibles siempre aportan al motor a la vez. La diferencia está, según el momento, va a predominar un combustible sobre otro. A veces va a haber muchísimo, el 90% de uno y solo el 10% repartido entre los otros 3. A veces es más equilibrado. Entonces, es un auto que tiene los 4 combustibles y la temperatura regula qué combustible predomina en cada momento. Y cómo toma la decisión la computadora de qué combustible predomina según la velocidad que uno pisa el acelerador. Según la velocidad que uno pisa el acelerador. Cuanto más profundo va, más predominan este combustible, estos dos de acá, y menos estos. Y cuanto más lento va, más predominan los combustibles menos potentes y menos esto. O sea, así funcionan los músculos. Hay 4 grandes sistemas de combustible, funcionan todos a la vez y la diferencia va a ser el predominio. En algunos momentos predomina uno sobre otro
¿Y de qué depende ese predominio? De la intensidad de la contracción muscular. Depende de la velocidad básicamente de la contracción muscular, de la intensidad de la contracción muscular. Y hay una computadora que regula. La computadora es el propio músculo, y lo que va regulando son las diferentes vías metabólicas que resintetizan el ATP. Esa molécula que se degrada, que se parte cada vez que se mueven las miofibrillas. Rápidamente hay que resintetizarla, y hay un combustible que lo va a resintetizar rápidamente, va a ser potente, va a ser brusco, va a ser espontáneo, que es este, y hay otros componentes que son más lentos, son mecanismos bioquímicos más lentos, llevan su tiempo, llevan muchos pasos metabólicos, llevan muchas enzimas, que son los mecanismos que resintetizan el ATP más despacio. Eso es lo que sucede en el músculo. Entonces, básicamente concéntrense en esto. Los 4 combustibles son el ATP fosfocreatina, la glucólisis con producción de ácido láctico, la glucólisis completa sin producción de ácido láctico y la oxidación de grasas. Tenemos 4 grandes combustibles que colaboran en la resíntesis del ATP, y según el grado de intensidad de la contracción muscular va a predominar uno sobre otro. Entonces, la fosfocreatina tiene, ustedes si se fijan en este cuadro, dice tasa de regeneración del ATP, tasa de regeneración del ATP, máxima tasa de regeneración del ATP, la velocidad con que se resintetiza el ATP. La fosfocreatina, el ATP fosfocreatina, tiene la máxima velocidad de resíntesis. La glucólisis con producción de ácido láctico tiene la mitad de la tasa de resíntesis que tienen los fosfágenos. La glucólisis total con oxidación total dentro de la mitocondria tiene la mitad de la glucólisis con producción de ácido láctico, y tiene la cuarta parte de la resíntesis a través del ATP fosfocreatina. Y la oxidación de grasas tiene una tasa aún menor, 8 veces menos, 8 por 3, 24, ¿sí? 8 veces menos que los fosfágenos, 4 veces menos que la glucólisis, la mitad que la oxidación total de grasa. Son los 4 sistemas que resintetizan el ATP. Son los 4 sistemas que están colaborando en todo momento para la resíntesis de ATP, pero que según la intensidad de la contracción muscular predomina uno u otro. Y al contrario de lo que es este ejemplo, por ahí en este ejemplo podemos tener apretar el acelerador a 200 y andar 1 hora, si es que tenemos mucho combustible de este tipo, o si tenemos las baterías cargan muchísima electricidad, por ahí podemos andar 1 hora, 2 horas o 3 horas, o podemos andar media hora. Este es simplemente un ejemplo para que lo entiendan. La limitante de nuestros sistemas energéticos son los tiempos. En el momento en que predomina los fosfágenos, el 90% de resíntesis, son los ejercicios explosivos, pero no los podemos mantener más de 4, 5, 6, 8, 10 segundos, porque en un ejercicio máximo es lo máximo que nos puede dar energía. O sea, es un sistema muy finito, muy acotado. Nos da poca resíntesis en los ejercicios explosivos, nos da poco tiempo, pero nos permite esta resíntesis espontánea
inmediata de segundos nos da esa máxima prestación, o sea, nos da las contracciones musculares máximas que nos hacen levantar grandes pesos, que nos hacen correr al máximo durante 5 segundos, durante 10 segundos, durante 15 segundos. El sistema fosfágeno es el que nos permite la máxima intensidad, donde se logran las máximas velocidades, por ejemplo, en la máxima velocidad de carrera, por ejemplo. Pero se acaba, porque es la concentración de fosfocreatina que está en el músculo. El ATP se rompe en ADP y fósforo y instantáneamente es resintetizado por la fosfocreatina. Y eso nos permite las máximas intensidades, pero muy poquitos segundos. Inmediatamente, si hacemos un ejercicio máximo y lo queremos extender durante 30 o 40 o 50 segundos, inmediatamente el sistema que luego empieza a predominar es el glucolítico con producción de ácido láctico, pero la tasa de resíntesis cae. Yo puedo mantener una velocidad máxima 4 segundos, 5 segundos, 10 segundos, pero si lo quiero mantener esa velocidad máxima durante 40 segundos, va a ir cayendo la velocidad. Pero esta tasa de resíntesis de ATP glucolítica con producción de ácido láctico me permite mantener altas intensidades, no al 100% de la velocidad máxima, 90, 93, 95, 85, 97% de la velocidad máxima, me permite mantenerla 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos, un minuto y medio. El problema acá, o sea, la tasa de regeneración del ATP es mucho más lenta, pero me da un margen de ejercicio máximo de 30, 40, 50, 60 segundos. El problema es que esta glucólisis produce mucha acidez e inhibe los otros sistemas. Si yo quiero mantener una alta intensidad durante 40 segundos al máximo, desde el segundo 0 hasta el segundo 40, me lleno de ácido láctico. Si yo quiero continuar una máxima velocidad, 3 minutos, 10 minutos, lo más rápido que puedo, tengo que bajar la intensidad para no producir tanto lactato y tanta acidez y permitir que empiecen a predominar los sistemas de oxidación completa de la glucosa, pero con una tasa menor. Ya son procesos mitocondriales, la oxidación completa de la glucosa, con menos ácido láctico, sin producción. Cuando el piruvato entra en la mitocondria y se oxida completamente, la glucosa no se produce ácido láctico, se produce mucho más ATP, pero a una velocidad más lenta. Una glucosa que se transforma en ácido láctico produce 2 ATP. Una glucosa que se degrada totalmente en el ciclo de Krebs produce 36 ATP, mucho más ATP por la misma molécula de la glucosa, pero una tasa a una velocidad mucho más lenta, porque hay muchos pasos metabólicos, porque la mitocondria tiene su velocidad de resíntesis de ATP. Entonces, tengo más ATP, tengo menos lactato, pero tengo que reducir sí o sí para que predomine la oxidación completa. Y cuando mantengo ciertas intensidades mucho tiempo, necesariamente necesito la oxidación de grasas. O sea, cuanto más lenta es la intensidad, más predomina la oxidación de grasas. Cuanto más lenta es la intensidad, más predomina la oxidación de grasas. A una velocidad de máximo consumo de oxígeno está predominando la oxidación de hidratos de carbono en forma completa. A ejercicios máximos de 10 segundos están predominando los fosfágenos, y a ejercicios máximos de 40, 50, 1 minuto está predominando la glucólisis anaeróbica. Entonces vamos a ver este gráfico que lo tomé de Facundo Ahumada, del grupo sobre entrenamiento, de un webinar que realicé, en donde vemos que acá lo que es anaeróbico es una síntesis, implica ATP, fosfocreatina y glucólisis láctica, y lo que es aeróbico implica oxidación completa de carbohidratos y de ácidos grasos. Y vemos que en ejercicios de, por ejemplo, carrera máxima,
carrera máxima. Esto yo le hago hacer una carrera máxima de 100 metros o de 500 metros, 1000 metros o de 3500 metros. Carreras máximas. Se le pide a la persona que haga lo máximo. En 100 metros el 80% predomina lo anaeróbico, o sea, fosfocreatina y acidosis láctica. En 200 metros sigue predominando, pero en un 70%. Ustedes se fijan que en 100 metros ya empieza a haber una contribución aeróbica del 20%. En 100 metros máximos el 20% de la energía es aeróbica, y cuanto más consumo de oxígeno tenemos, más aporte aeróbico tengo en los ejercicios máximos de máxima intensidad de corta duración. Entonces, cuanto más alto es mi aeróbico, menos ácido láctico, menos lactato produzco, en definitiva, que es una cosa buena. Entonces, por ejemplo, en 100 metros 80 y 20, en 200 metros 70 y 30, en 400 metros 60 y 40, y en 500 metros 50 y 50. Yo le pido a una persona que haga 500 metros a la máxima intensidad, a marcar tiempo, el 50% de los ATP van a ser resintetizados por la ATP y la fosfocreatina. Y a medida que avanza, vemos que, por ejemplo, en 3000 metros, el 80% va a ser una de la resíntesis, va a ser aeróbica, completa, mitocondrial, sin producción de ácido lactato, pero el 20% va a venir del aporte del lactato y demás. O sea, funciona todo al mismo tiempo. Funciona todo al mismo tiempo, pero predomina el combustible según la velocidad y la intensidad. Estos eran los conceptos que te quería dejar en este pequeño video, y bueno, nos vemos en la próxima.